El día que llegué a aquel pequeño pueblo, las calles estaban desiertas, pero no de la manera habitual de un pueblo en ruinas. Era como si los habitantes estuvieran escondidos. Incluso los sonidos comunes, como el canto de los pájaros o el zumbido de los insectos, se apagaban conforme me adentraba en el lugar. Luego la vi. La mansión. Una estructura que parecía haber estado allí desde siempre, vigilando, deteriorándose con el paso del tiempo. Su silueta se alzaba sobre el horizonte, oscura y desolada. No era como los otros lugares que había explorado antes, esta casa tenía algo distinto, algo más profundo y oscuro. Me sentí atraído hacia ella, casi contra mi voluntad. Al acercarme, noté los detalles que hacían que esta casa fuera tan inquietante. Los ventanales, grandes y desmoronados, estaban rotos, pero no parecía ser obra del tiempo o el abandono. No, aquellos cristales habían sido desgarrados desde dentro, como si algo hubiera estallado para escapar de su interior. La fachada, ennegrecida por el moho y la humedad, estaba cubierta por una capa de suciedad que parecía moverse. Y al pasar por la puerta principal, rota y colgando de una sola bisagra, sentí como el aire cambiaba. Era espeso. Cada inhalación era como aspirar algo denso y pegajoso, un aire que se negaba a circular, retenido entre las paredes. El olor a putrefacción era penetrante, pero no podía identificar qué lo causaba. Era un olor a descomposición mezclado con algo aún peor, un toque dulzón que no podía definir. El vestíbulo estaba completamente cubierto de una sustancia extraña. Las paredes, alguna vez adornadas con ricos tapices o papel pintado, ahora goteaban con una capa de algo gris y viscoso. Era espeso y parecía moverse ligeramente bajo la luz de mi linterna, como si estuviera vivo. Cuando lo toqué con la punta de los dedos, sentí una leve vibración que provenía de las mismas paredes. Me estremecí y retrocedí, limpiándome la mano en los pantalones con un gesto de repulsión. Mis pasos sonaban de manera extraña en el suelo de madera, rebotando en las paredes y regresando con más fuerza. Por un momento, sentí que no estaba solo. Pero era demasiado tarde para retroceder. Mi curiosidad, siempre mi ferviente curiosidad, me empujaba a seguir adelante. El salón principal estaba hecho un desastre. Muebles rotos, cubiertos de polvo y moho, yacían esparcidos por toda la estancia. Un gran reloj de péndulo, con su cristal roto, permanecía inmóvil en una esquina. Las cortinas, largas y raídas, colgaban como fantasmas silenciosos desde las ventanas, casi pegadas a las paredes por la humedad que impregnaba todo. Mi linterna iluminó un punto en el suelo, y vi aquello que me había atraído desde distintos rumores e historias. Un agujero profundo, circular, cubierto por la misma sustancia gris que había visto en las paredes. Me acerqué con cuidado, sintiendo un frío recorrer mi columna. Me arrodillé junto al agujero, tratando de comprender su origen, cuando un sonido agudo, apenas perceptible, me hizo dar un respingo. Un zumbido. No, más bien un susurro, un chillido suave que vibraba en el aire y me erizaba la piel. El sonido parecía venir de todas partes a la vez. No estaba solo. Algo más estaba allí, observándome, esperando. Sentí el frío sudor correr por mi frente mientras giraba mi linterna hacia la escalera que descendía hacia el sótano. Y algo me hizo detenerme en seco. Al principio, pensé que era una sombra, una ilusión provocada por la luz y la oscuridad del lugar. Pero no, la figura era real. Bajaba lentamente por las escaleras, como deslizándose, su cuerpo alargado y grotesco cubierto por esa misma sustancia viscosa que estaba en todas partes. Era imposible decir qué era aquello, pero lo más inquietante era su rostro, o la ausencia de él. Donde debería haber estado su cara, solo había una superficie lisa, de un color pálido, inhumano, que vibraba levemente. No tenía ojos, no tenía boca, pero de alguna manera, sabía que me veía, que me sentía. El pánico me invadió, paralizándome por un instante que pareció eterno. El ser avanzó un poco más rápido, y entonces mi instinto de supervivencia tomó el control. Antes de que pudiera comprenderlo del todo, se lanzó hacia mí. Su movimiento fue antinatural, rápido, casi como si desafiara las leyes de la física. No tocaba el suelo, sino que se arrastraba por las paredes,
desplazándose con una fluidez que me revolvió el estómago. Corrí. Mi linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras que parecían cobrar vida a mi alrededor. El eco de mis pasos se multiplicaba, mezclándose con el zumbido constante que ahora sonaba en cada rincón de la casa. Podía sentirlo detrás de mí, acercándose. El miedo era insoportable, como si mi propia existencia estuviera siendo devorada por aquella criatura. Me lancé hacia una puerta en el pasillo y la cerré de golpe. Busqué desesperadamente algo con lo que atrancarla, mis manos tropezando con muebles rotos, hasta que logré bloquearla con una vieja silla. Pero los ruidos no cesaban. El ser arañaba la puerta desde el otro lado, con un sonido que se hundía en mis huesos. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando una salida, cualquier cosa. Pero lo que me rodeaba me dejó sin aliento. Las paredes, el techo, las esquinas estaban cubiertas de formas humanoides y otras de animales, envueltos en esa misma sustancia gris y viscosa. Estaban colgados del techo, como grotescas crisálidas, retorciéndose levemente. Aún estaban vivos. Mi corazón se detuvo por un instante cuando comprendí lo que estaba viendo. Ese ser, esa cosa, estaba criando. Estaba convirtiendo a cada ser vivo que atrapaba en parte de su nido. No quería imaginarme lo que sucedería si me atrapaba. El sonido de la madera astillándose detrás de mí fue lo que rompió mi trance. La puerta, que había atrancado desesperadamente, ya no aguantaba más. Las garras raspaban la superficie, arrancando astillas que volaban por la habitación. El zumbido que la acompañaba se intensificaba, creciendo en volumen y vibrando en mis oídos hasta hacerlo casi insoportable. No tenía tiempo. No podía quedarme allí. Era una trampa. Mi mirada recorrió de nuevo la habitación y se detuvo en una ventana parcialmente rota. Los cristales sobresalían como dientes afilados, pero era mi única salida. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia la ventana, sintiendo como los bordes del vidrio penetraban en mi piel, desgarrando mi brazo y rostro mientras atravesaba el marco. El dolor era agudo, pero en ese momento no importaba. El aire frío de la noche me golpeó cuando caí en el jardín trasero de la mansión. Mis manos y rodillas se hundieron en el lodo espeso, mezclado con hojas podridas y maleza, mientras el dolor se expandía por todo mi cuerpo. Sabía que la criatura estaba a solo unos metros de mí, abriéndose paso por la ventana rota como una serpiente oscura y retorcida. Escuché como su peso caía sobre el césped, un sonido viscoso, casi líquido, que hizo que mi piel se erizara aún más. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a levantarme. Sentía los músculos de mis piernas temblar, pero el miedo era mucho más fuerte que el dolor. El jardín trasero de la mansión era un campo abierto de caos, con árboles torcidos y ramas que parecían retorcerse bajo la luz de la luna. No había lugar donde esconderse, ni tiempo para pensar en un plan. Solo podía correr. Cada vez que me giraba ligeramente, por el rabillo del ojo veía su figura moviéndose con una rapidez antinatural entre los árboles, como una mancha que se deslizaba por el suelo, fusionándose con la noche misma. No había lógica en sus movimientos. Era como si la casa y el monstruo fueran parte de la misma entidad, retorciéndose y manipulando la realidad a su antojo. Mis piernas avanzaban torpemente a través del terreno embarrado, tropezando con las raíces que parecían emerger del suelo para detenerme, pero no me detuve. El eco de mis pasos se mezclaba con el crujido de las ramas bajo mis pies, y mi respiración se volvía más pesada con cada segundo. Mi corazón latía tan rápido que creí que en cualquier momento estallaría en mi pecho. Pero lo que más me estremecía era la certeza de que la criatura no se detendría. No importaba cuán rápido corriera, siempre estaría allí, siguiéndome. Mi única esperanza era llegar a mi coche, estacionado a pocos metros de la casa. Era mi única escapatoria. Las sombras de las ventanas de la mansión parecían moverse con la criatura, reflejando su figura alargada y viscosa mientras se deslizaba por los muros, como si la casa y el jardín fueran una extensión de su propio cuerpo. La criatura no tenía límites. Mis pies resbalaron varias veces con el barro mientras corría. Pero no podía detenerme. El sonido del zumbido estaba cada vez más cerca, vibrando en mis oídos como un enjambre de insectos,
perforando mi mente con su insistente presencia. Finalmente, vi mi coche. Estaba ahí, justo donde lo había dejado, pero en mi estado de pánico, parecía estar a kilómetros de distancia. Aceleré el paso, mis piernas moviéndose por puro instinto, ignorando el agotamiento que arrastraba mi cuerpo. Unos pocos metros más, solo unos pocos metros más y estaría a salvo. O al menos, eso quería creer. Cuando alcancé el coche, me lancé dentro del asiento del conductor, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras buscaba las llaves en la mochila, mis dedos tropezando con todo lo demás excepto con lo que necesitaba. El zumbido se intensificaba, vibrando a mi alrededor como si la criatura estuviera justo al otro lado de la ventanilla. Finalmente, mis manos se cerraron sobre las llaves. Las saqué de la mochila con desesperación, intentando introducirlas en el contacto mientras mis dedos resbalaban por el sudor. Cuando finalmente giré la llave, el motor rugió con vida. Aceleré antes de tener tiempo de pensar, el coche avanzando bruscamente por el camino de tierra que llevaba fuera de la mansión. El volante temblaba bajo mis manos, pero no me importaba. El zumbido seguía en mis oídos, aunque poco a poco se desvanecía mientras me alejaba. Podía sentir el alivio comenzando a filtrarse en mi mente. El eco del zumbido se fue desvaneciendo poco a poco, como si la criatura estuviera resignada a dejarme ir por ahora. Pero incluso cuando el silencio volvió a llenar el coche, el miedo no desapareció. Escapar de la mansión no había traído el alivio que esperaba. A pesar de estar en la seguridad de mi hogar, lejos de aquel lugar maldito, no podía desprenderme de la sensación de que algo me había seguido. Los primeros días después de mi huida fueron un caos en mi mente. No podía pensar con claridad, no podía dormir. Cualquier ruido me ponía en alerta, un crujido en el suelo, el leve susurro del viento contra la ventana, el zumbido de los electrodomésticos. Ese perverso zumbido. No podía escapar de él. Cada vez que cerraba los ojos, allí estaba, agazapado en la oscuridad, como si algo dentro de mí estuviera sonando con su eco. Mis noches se convirtieron en una serie de breves sueños inquietantes. Siempre despertaba en medio de la noche, sudando, mi corazón latiendo con fuerza, convencido de que algo estaba en la habitación conmigo. Las luces parpadeaban sin razón, las sombras en las paredes parecían moverse cuando no miraba directamente. Pero lo peor de todo era la sensación persistente en mi piel. Una viscosidad, casi imperceptible al tacto, pero presente todo el tiempo. Aunque me duchara una y otra vez, la sensación no desaparecía. Era como si la sustancia gris que cubría las paredes de la mansión hubiera dejado algo en mí, una marca invisible que comenzaba a manifestarse. Una mañana, mientras me miraba en el espejo del baño, lo vi por primera vez. Pequeñas manchas grises comenzaron a aparecer en mi piel, justo en la base de mi cuello. Al principio pensé que era suciedad, tal vez algo que no había limpiado bien. Me lavé con agua caliente, usé jabón, incluso rasqué con las uñas hasta que mi piel quedó enrojecida, pero las manchas seguían allí. Los días pasaron y las manchas se multiplicaron. Primero eran solo unos puntos dispersos, pero pronto comenzaron a extenderse por mis brazos, mis piernas, aunque me asustaba comprobarlo, también por mi rostro. Cada vez que me miraba en el espejo, sentía que algo dentro de mí estaba cambiando. La textura de mi piel parecía más densa, como si una capa extraña comenzara a cubrirla. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que todo era consecuencia del pánico que había vivido en la mansión. Si cerraba los ojos, sentía el zumbido en el fondo de mi mente, como un eco lejano que me llamaba. Sabía lo que significaba, aunque mi mente se resistiera a aceptarlo, la criatura de la mansión me había marcado. No había escapado realmente. La criatura no necesitaba perseguirme, porque ya me tenía. Ya estaba dentro de mí. Mi cuerpo no me respondía porque no era completamente mío. Era como si algo estuviera cambiando en mi interior, algo que no podía controlar. El zumbido en mis oídos, que antes había sido un ruido distante y molesto, ahora sonaba en mi cabeza como si fuera parte de mí. Una tarde, sentí una extraña sensación recorrer mi piel, y cuando miré mis brazos, vi como la viscosidad gris comenzaba a cubrirlos. Primero fue un pequeño manchón que se extendió lentamente,
Y luego la sustancia gris comenzó a propagarse, cubriendo mis extremidades como una segunda piel. Era lo mismo que había visto en la mansión, lo mismo que había envuelto a las víctimas en las paredes. Había pensado que podía huir, que el monstruo había quedado atrás, pero todo había sido una ilusión. Desde el momento en que puse un pie fuera de esa casa, había traído algo conmigo, una parte de ese nido que ahora se estaba gestando dentro de mí. Estaba esperando a que me convirtiera en lo que siempre había sido su intención, una extensión de su colonia. Ahora yo era parte de ella, parte del nido, destinado a convertirme en uno de esos cuerpos grotescos que colgaban de las paredes de la mansión, envueltos en esa sustancia gris, esperando despertar. Y pronto, lo haría. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.